Buenas noches, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento además de poder estar charlando un ratito con vos, Bueno, Marilyn. yo también muy contenta de hablar con vos y quería hablar en la noche de hoy de tu novela Coy, que es Premio Norma. Novela COI Premio Norma 2018 para mí fue una alegría. Nunca en mi vida pensé que iba a ganar el Premio Norma. El Premio Norma es el más importante que se da en literatura juvenil e infantil acá en Latinoamérica. La verdad que mandé la novela al concurso con cero expectativas. Yo soy muy admirador de Antonio Santana. Antonio Santana es el creador de la colección Zona Libre, donde salió publicada COI. Es uno de los grandes editores que tiene Argentina, pero además es el autor de un libro que yo amo profundamente, que se llama Los ojos del perro siberiano. Ese libro a mí me conmovió mucho. Es un libro que se lee habitualmente en las escuelas, pero cuando lo leí me sentí profundamente conmovido por lo humano que es. Yo siento que la literatura de cauce general, la literatura para adultos, por decirlo de alguna manera, perdió la emotividad, perdió la capacidad de emocionar, perdió la capacidad de llegar o hablar al corazón. Cuando leí Los ojos del perro siberiano me di cuenta que hay una literatura que todavía llega al corazón y que yo estaba buscando esa literatura. Yo soy un lector contumaz, pero que lee Todo. todo lo que cae a mis manos lo leo, desde historieta, libro, álbum, novela, es decir, nada, y tengo una biblioteca bien importante porque me fascinan los libros. Pero de a poco, al leer tanto, al irte metiendo en la historia de la literatura, vas perdiendo la capacidad de emocionarte con los libros. Cada vez le ves el truco, las cosas te emocionan menos. Cuando leo Los ojos del perro siberiano, ese libro me moviliza. Digo, este libro me emociona, me parece un libro brillantemente escrito además. Y a partir de ese momento empiezo a decir, ¿por qué no podría yo escribir algo parecido a esto? Vos ya habías escrito antes. Yo ya había escrito, había hecho toda mi carrera como escritor desde la literatura policial, que está muy alejada de la emotividad. Escribir policiales es muy divertido porque trabajás con hechos que en la realidad son horrendos, como es el crimen, la violencia, la muerte, pero que en la literatura son divertidos de trabajar. Entonces es muy entretenido escribir policiales y demanda mucha técnica literaria. Es una persona, un escritor tiene que saber para poder escribir un policial, no cualquiera puede hacerlo a nivel técnico. Entonces eso me dio como un bagaje de conocimiento de mi profesión, es decir, saber cómo hacer las cosas, que es muy importante cuando uno escribe. Pero yo sentía que le faltaba corazón, es decir, que tenía técnica pero faltaba corazón. Y COI es mi búsqueda de darle corazón a lo que escribo, es decir, yo quiero una novela que me emocione, pero que me emocione, no que emocione al lector, yo no pienso en el lector. Yo, Marilyn, quiero que lo que escribo me emocione a mí. ¿Y lo lograste? Sí, yo digo, cuando vuelvo a leer el libro hasta el día de hoy, cuando lo corregimos y nos pasó con Laura, la editora, cada vez que lo leíamos, y uno lee un libro 10, 15, 20 veces cuando lo esté editando, cada vez que lo leíamos, volvíamos a emocionarnos. A mí el libro me emociona. Entonces digo, porque yo siento que uno no puede transmitirle al lector lo que uno no siente. Entonces yo la escena final de COI, o una de las escenas finales, la que yo considero que da cierre a la historia, la escribí literalmente llorando, y uno tiene que darse el permiso para sacar esas cosas. Entonces vivimos en una sociedad donde se reprime la emotividad, y para mí COI fue descubrir de nuevo que hay un espacio para la emotividad, y que ese espacio, en mi caso, está en la literatura juvenil. Muchos escritores te van a decir, no, la literatura juvenil te comprime, porque hay cosas que no podés decir, hay cosas que no podés... Sin embargo, para mí es como una puerta al recreo. Es decir, es salir y decir al contrario. Yo me sentí liberado cuando pude decir, esto me emociona y voy a darme la libertad de ser melodramático, de emocionarme, de hablar de vínculos, de hablar de las cosas de las cuales la literatura de cauce general se fue progresivamente olvidando. Y vos en este libro hablas de los vínculos. Los vínculos para mí es el tema. Aun cuando escribía policial, el vínculo siempre para mí fue el tema. Es decir, a mí, yo creo que la historia es el personaje, que lo que yo tengo que lograr es venderle, entre comillas, al lector un personaje, que el personaje lo lleve de la nariz. Porque, a ver, todos tenemos ese tío que en las fiestas, ese tío viejo que en las fiestas empieza a contar una historia y todos nos quedamos escuchándolo y sabemos que la mitad de la historia es mentira, pero no importa. Sí, pero le pone una pasión absolutamente. que lo Nosotros le creemos a las personas. Es decir, cuando vos a alguien lo querés, le crees. No importa que te esté mintiendo o no, pero le crees, porque el afecto supera el verosímil, la capacidad de verdad o de mentira. Entonces, yo siempre me preocupo por los personajes. Yo soy un autor que no escribe, que no se preocupa mucho por eso, pero sí se preocupa por generar personajes que te lleguen rápido al corazón, que vos sientas que te sentarías a tomar un café o una cerveza con ese personaje.
Y este libro tiene eso, es decir, tiene dos personajes, una chica y su hermano a quien no conoce, que son los que van llevando toda la trama, donde yo intenté trabajar precisamente eso, esa capacidad de los personajes de contarte una historia que para ellos es fundamental porque es definitoria en su vida. Entonces es una historia pequeña, Koi es una historia súper chiquita. Pero en las historias chiquitas pero absolutamente trascendental. Trascendental para los personajes. Entonces, Koi no mueve el universo, la historia de Koi no mueve el universo. Pero sí el de ellos. Pero sí el de ellos. Entonces, a mí me gusta esa belleza de lo pequeño. Yo siento que Koi es un libro bello, yo me preocupé porque la escritura sea una escritura bella, que cuando uno lo lee sienta que hay belleza en el libro. Y creo que parte de eso llega a transmitirse al lector. Y creo que la belleza está no solamente en la utilización de las palabras. Yo tengo un estilo de escritura muy vinculado con lo poético, con la frase corta, pero al mismo tiempo muy amigable. A mí me gusta que el lector entienda lo que yo le estoy proponiendo. Es decir, no que el lector se sienta perdido en lo que escribí, sino quiero ser amigable. Yo siempre digo, mira, que tus ideas sean complejas, pero no la forma de decirlo. La sencillez que sea fácil de leer, fácil de entender. Absolutamente, la sencillez en literatura es difícil de lograr. Es más fácil ser complicado que ser sencillo. Entonces, para mí, el trabajo de la simplicidad es el gran trabajo de mi literatura. Ser simple, que la literatura suene y que llegue al corazón a partir de los recursos que me da la palabra y sin caer en el golpe bajo, por supuesto, porque la idea siempre es no pasar por el golpe bajo. Y la construcción de Koi parte de eso. En Koi aparece también el tema del autismo. No es una novela sobre el autismo. A mí no me gusta... ¿Hiciste investigación acerca del autismo o lo que sabías? ¿Te basaste en alguien? Es una gran pregunta. Yo no sabía nada sobre el autismo al momento de escribir la novela, y no investigué nada, pero fue una decisión ética más que estética o literaria. Si yo, el personaje de Julián es el personaje que tiene trastorno de espectro autista, si yo investigaba sobre el tema, yo me di cuenta que si investigaba sobre el tema iba a cometer un gran error. Y es que iba a tener una lista de características del perfecto autista al costado de mi computadora, iba a hacer que el personaje pase por todo eso. Yo dije, no voy a investigar. Si te ponías demasiado técnico... Absolutamente. Tiene que ser una persona. Claro. Yo tengo que descubrirlo. Tengo que descubrirlo a medida que voy escribiendo, como uno descubre una persona. Y vos a la persona no la descubrís por una lista de características que debería tener, sino por la vivencia, absolutamente. Entonces mi desafío era acercarme de esa manera al personaje, es decir, sin prejuicios. De hecho, en la novela nunca se menciona el término autismo y me preocupé de que no se mencionara, porque es una etiqueta. Y yo quería superar la etiqueta y que los personajes superen la etiqueta. Entonces la historia de Koi es la historia, nosotros tenemos la tendencia, Marilina, a pensar que el que es distinto necesita de nosotros, ¿no? Entonces el que tiene algún problema físico necesita, para subir la escalera, necesita que lo ayude. Y nosotros no nos damos cuenta lo que el que es diferente, el que es presuntamente normal, necesita del que es diferente. Y la base de la novela es eso, de que nosotros necesitamos al que es distinto, no al que es igual. Y Julián, con su trastorno, con su condición, no necesita tanto de Laura, su hermana, como Laura necesita de él. Claro. Entonces el desafío para mí era dar vuelta a eso. Por otro lado, también plantear al personaje de Julián no como un superdotado, como lo ha planteado Hollywood a veces al trastorno espectro autista, ¿no? Es como, parecería que tiene que de alguna manera compensar con otra cosa para que... como un Rayman que es absoluto. Exactamente. Que me es parece algo más normal. Tal cual. Digo, es decir, es una persona, digo, tiene cosas a favor, tiene cosas en contra. Julián para mí fue un descubrimiento. El personaje de Laura es la voz que cuenta la historia, pero el personaje de Julián, que aparece después de un tercio más o menos de la novela, cuando aparece yo no sabía nada del personaje. El personaje está parado delante de una pecera porque él tiene un vínculo muy particular con los peces de colores. Estaba mirando la pecera y yo lo único que sabía era eso, que él tenía una obsesión con los peces y no sabía nada más. Eso fue lo primero que se te ocurrió de la novela. Esa es la escena, esa es la imagen. La imagen que yo tengo en la cabeza es esa. Él mirando la pecera y ella que se le acerca y los dos miran la pecera porque no se pueden mirar entre ellos. Es decir, son hermanos, no se conocen, yo todo eso no lo sabía en ese momento. Son hermanos, no se conocen recién en ese momento. Él tiene 13 años, ella está por cumplir 15. Son chicos, viene el incomodísimo momento de conocerse y lo único que hacen es mirar la pecera y lo único que los vincula a ellos es la mirada que tienen clavada en un pez de color. Es decir, entonces
eso ya a mí me marcaba la dificultad del vínculo que tenían ellos. Es decir, la dificultad del vínculo era, bueno, nada, no se pueden vincular de manera directa, entonces tienen que encontrar el camino. Y Koi es la historia de un camino, de la búsqueda de un camino. Es decir, de un camino para relacionarte con el otro. Porque el otro finalmente siempre es un enigma, y siempre es un enigma que vos tenés que intentar resolver, y vos tenés que intentar entrar por algún lado. Y yo siento que a veces vivimos en el reino de la incomprensión. No entendemos lo que le pasa al otro, no nos preocupamos por qué es lo que el otro está sintiendo. Y la apuesta de Koi era decir, bueno, a ver, acá hay dos personajes que necesitan vincularse, pero no pueden hacerlo, así que tienen que construir un puente. ¿Y te costó lograr el vínculo ese o te salió fácil? No, salió automático. La novela la escribí literalmente en 15 días. La empecé un domingo y terminé un domingo 15 días después. Que es una respuesta súper tramposa porque yo ya tenía prácticamente 19 años de profesión en ese momento, cuando escribí la novela, o 17 años de profesión en ese momento, y vos decís, bueno, ahí yo puse toda la experiencia que había ganado a lo largo de mis anteriores libros, quedaron metidos ahí adentro. Entonces es un poco tramposo decir 15 días. Son 15 días, pero mucho tiempo para aprender lo que necesitaba olvidar para escribir la novela. Es decir, dejar atrás todo lo que había aprendido para decir, bueno... Sí, lo policial para ponerte en algo un poco bastante más profundo, más personal, exactamente. Que la técnica fluya, que quede ahí, pero que lo importante sea la historia. Así que la novela literalmente es muy parecida como está, tuvo mínimas correcciones. La escribí literalmente en 15 días. Fluyó naturalmente. ¿Y quedaste conforme con el resultado? Absolutamente, absolutamente. Sí, y para ir cerrando, sí. ¿El premio Norma qué fue en esta novela? El premio Norma fue para mí la posibilidad, en primer lugar, de decir sí podía, ¿no? Me salió. Sí podía hacerlo. Es decir, sí era esto, porque venía con muchas dudas, muchas veces estuve a punto de dejar de escribir. Entonces venía muy, muy complicado y yo ya estaba, por supuesto, trabajando profesionalmente en esto, pero fue la posibilidad de entrar al mundo de la edición grande por la puerta grande. Pero además fue la posibilidad de recorrer países con el libro, de conocer gente, de estar en contacto con muchísima gente que se terminó convirtiendo en amigos. Lo mejor que a mí me dio los libros son los amigos, es decir, de tener amigos en todos lados, esos amigos con los que te sentís vinculado automáticamente porque tenés todo un mundo en común, los conocés y a los 10 minutos ya sabés que no se van a ir de tu corazón nunca. ¿Y vas a seguir por este lado, por el lado policial? ¿Tenés idea? En este momento estoy dedicado casi exclusivamente a la literatura juvenil, infantil, y siento que definitivamente es mi campo. Y es lo que te gusta. Es lo que me gusta. Koi además parece que te sale bien. No, por el premio, no sé. el premio. A ver, yo me siento cómodo. La novela además ganó el sello With Raven, que es tal vez una de las distinciones más importantes que sea una novela juvenil. Entonces, nada, es decir, eso fue un espaldarazo muy grande. No sé, yo amo lo que hago, lo haría de todas maneras. Es decir, escribir, yo no creo que lo lleve en la sangre, pero sí te digo que escribir forma parte de tal vez de las decisiones más importantes que yo tomé en mi vida. Definitivamente no dejaría de escribir porque me encanta contar historias chiquititas sobre personas comunes y corrientes y que lleguen al corazón. Yo sigo pensando que la literatura, no sé si cambia vidas, pero muestra caminos. Y creo que el arte, y en especial la literatura, nos vuelve más humanos. Bueno, muchísimas gracias y me encantó la charla que tuvimos. La veo acomodarse, el pelo como el viento lo hace un sauce, tan linda y risueña como la harina saltarina al amasarse, tan linda, mi reina,
con ojitos de otoño, compañera, con gusto a miel de queya, su boquita como flores de azucena. Ya no hay en mi mundo una razón para penar, si es una fortuna verte cerca al caminar, paso a paso, nuevamente, cerca mío, sueño mío. La gente corriendo cree ganarle a la muerte. En cambio tu risa detiene y juega a ser milagro y suerte. Robusto el silencio que me regala tarde siendo un verso tan agradecido de verla compartir esta vida conmigo. Ya no hay en mi mundo una razón para penar, si es una fortuna verte cerca al caminar, paso a paso, nuevamente, cerca mío. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sabemos que sos escritora, aparte de tu profesión, de tu otra profesión, y que venís de ganar un premio a la novela negra en la Universidad de México. Contanos algo. Sí, estoy muy contenta. Mi novela Pistoleros, que es una narconovela, ganó el premio de narrativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y para mí fue totalmente una sorpresa, porque imagínate, o sea, una narconovela argentina con personajes bien argentinos, con territorios, con locaciones bien argentinas, como un country de zona norte, una villa en el conurbano bonaerense, ganara un premio en un país que vendría a ser la meca de la narcoliteratura, que es México. A mí la verdad me sorprendió muchísimo. Bueno, no debería sorprenderte en el sentido de que la calidad o el trabajo o el manejo del género han sido más que suficientes para hacerte merecedora del premio, ¿sí? ¿Querés contarnos algunas de las líneas principales de la novela? Sí. Bueno, esta novela Pistoleros está protagonizada por una chica que se llama Anita. Anita fue esclava sexual. Su mamá la vendió a los 10 años en una red de trata. Y durante 5 años estuvo en un prostíbulo en el que estaba o encadenada, drogada o siendo violada por adultos que pagaban por sexo. Bueno, esta chica, a los 5 años de estar en ese prostíbulo clandestino, es liberada. Ahí es el primer capítulo, ¿no? Cuando la liberan, tenía 15 años. Y después nos encontramos con ella a los 20, ya mayor. ¿Y qué es de su vida?
está de novia con un hombre millonario, hermoso, pero también psicópata y narcotraficante, cosa que se entera después. La verdad que su vida es una locura, va entre la pasión desenfrenada con este tipo y después con las golpizas que le propina. Y de pronto llega a su vida un guardaespaldas, que es un tipo que parece duro pero tierno por dentro. Entonces este hombre le propone algo que puede cambiar radicalmente su vida, pero ella va a dejar lo único que conoce como hogar, que es esa vida con ese hombre bello, el primer hombre que amó, pero a la vez psicópata y en un mundo peligroso, y que además le da lujos. ¿Lo va a dejar a cambio de la libertad que le ofrece este guardaespaldas? No nos anticipes eso. Ay, sí, no voy a dar spoilers. Pero a propósito de todo este contexto de lo que vos definiste como narconovela, ¿hay material de investigación, hay datos de la realidad argentina en esta cuestión? Sí, totalmente, totalmente. A ver, eso que te acabo de narrar vendría a ser la trama romántica, porque aunque suene medio extraño, muchos académicos que, bueno, que ya están estudiando esta novela en Colombia, en México y en Chile, me han dicho que es como un género nuevo, narconovela romántica. Porque en realidad, o sea, la novela iba a ser en un principio romántica, pero tiene tanta sangre, tanta violencia, que terminó siendo narconovela con tintes románticos. Y sí, porque la trama de acción de esta novela es la trama narco. Y obviamente en los años que llevo trabajando como periodista, hace 18 años que trabajo en medios, la mitad de mi vida, tengo 36 ahora, mis principios fueron de periodismo de investigación, ¿no? Con Rolando Graña. Cámaras ocultas, mucha desgrabación me tocaba cuando recién empecé, de cocinas de cocaína, de búnkers de la droga. Después, bueno, ya como guionista de Documentos América, me tocaba producir notas en las villas del conurbano y también, o sea, aquellas cocinas de cocaína que están en barrios por ejemplo, del Tigre, ¿no? Barrios privados del Tigre, muy importantes. Sí. Entonces, yo lo que tomé fue una premisa que también utiliza, a ver, salvando las distancias, porque yo la admiro muchísimo, para mí es una diosa de la escritura, Margaret Atwood, ¿no? La de, ¿cómo se llama? El cuento de la criada. Bueno, ella para escribir sus distopías tiene la premisa de no escribir nada que no haya sucedido en algún momento y en algún lugar. Y eso es lo que pasa en Pistoleros. Toda la parte de la trata de personas, ¿no? Porque Anita fue esclava sexual, está basado en parte, ¿no? En el testimonio de una chica que entrevisté que también fue vendida por su madre a los 10 años a una red de trata y estaba prostituida en un galpón de Villa Fiorito. A ver, no es la historia de esa chica la que estoy escribiendo, pero varios detalles están inspirados en lo que me contó esa chica. O sea, las vivencias de Anita son reales en otras personas, pero ocurrieron. Igual que todo el manejo de esta banda narco, que es la banda de la Barbie, porque el novio de Anita, ese narco hermoso, lánguido y psicópata, le dicen la Barbie, porque parece una Barbie de lo lindo que es. Y bueno, todos esos manejos, ¿no? del narcotráfico que queda expuesto, ¿no? Que son los operativos de, uy, sí, derribamos tantos búnkers en tal barrio del conurbano bonaerense. ¿Y qué ves? Ves gente que vive casi en indigencia en esos búnkeres, ¿no? Y ¿dónde está el verdadero poder? ¿Dónde está la cocina del poder? No la cocina de cocaína que suele estar en los barrios más vulnerables, ¿no? Que utilizan a la gente pobre, que encima que está difícil conseguir trabajo, esto les ofrecen un montón de plata, ¿no? O sea que eso que nosotros vemos son como las capas superiores, las nada capas más de superiores. la cebolla. Yo en la novela quiero mostrar eso, porque el capo narco no vive en la villa, no es ese que se llevan los patrulleros, el pobre Gil que queda en una cámara oculta o en esas grabaciones del gobierno, de la policía. O sea, es el tipo que está en su country muy feliz con sus empresas con las que lava dinero, pero después con la complicidad de la justicia, con la complicidad de la policía, con la complicidad de la política también, es el que hace todos los negocios, que también el narcotráfico es un negocio ilegal que es transnacional.
no es que se remite solo, uy, mira, es Argentina nada más. O sea, la cantidad de droga decomisada que parte hacia Europa, la que se decomisa, que está ingresando al país por las fronteras permeables que tenemos en el norte, ¿no? No solo la parte de Jujuy, sino también la parte de la triple frontera. Bueno, todo eso en la novela me gustó plasmarlo, porque... O sea que aparte de la historia, digamos, individual, Claro. hay elementos de tipo geopolítico y Totalmente. sociales. Sí, siempre en una trama, o sea, no, eso mostrado a través de la acción, ¿no? Y lo que le sucede a los personajes y cómo los negocios ilegales están íntimamente relacionados. O sea, la trata, no es que se dedican a la trata nada más. En los prostíbulos se consume merca. Sí, de hecho. Impregna la vida Claro. cotidiana y lo hemos visto en el cine, en las series que vienen de Sí. las plataformas de video. ¿Cuál es el futuro de tu premio? ¿En qué se va a traducir ese premio Bueno, que recibiste? dentro de poquito la novela va a ser publicada en México. Pronto también va a llegar a Argentina. Y bueno, la intención después es ampliar el campo de lectores a otros países de Latinoamérica, ¿no? Y también España. Pero vamos a contar con ejemplares de tu novela Sí, sí, en las sí, sí. librerías de Buenos Aires. Muy pronto. Bueno, para nuestros lectores, esperemos Pistoleros, que en breve va a estar en el país, y te felicitamos por tu premio. Muchas gracias, un gusto estar en Noche de Libros. Hola Valeria Parizo, ¿cómo Hola. te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, un gusto que encontrarte acá, sentarnos un ratito a charlar, hablar de poesía, ¿m? Ese género al que las editoriales le suelen huir, ¿cierto? Ujú. Es un género que se hace en base a mucho trabajo y mucho amor, porque en el mercado cuesta posicionar la poesía. Entonces se maneja sobre todo con editoriales independientes, ¿no? Es todo un circuito en el que cuesta conocer el recorrido, pero que es maravilloso. Y por aquellos poetas que uno conoce, evidentemente exige casi una dedicación absoluta, ¿no? Mira, hay de todo, hay de todo. Tenés, yo creo que todos los que escribimos poesía, yo ahora estoy trabajando, ahora te quiero decir, hace varios años estoy dedicándome de lleno a la poesía. Yo soy abogada y ejercí hasta hace 2 años, suponte. Pero en general, los que escribimos poesía vivimos de otra cosa, ¿sí? Yo hace 2 años me dedico exclusivamente a esto. Pero la poesía tiene eso, no es... nadie se va a hacer rico escribiendo poesía. No, desde ya, no, tal vez no fui claro con la idea. Yo me refería a dedicación absoluta en el sentido de que quien, como vos dijiste, se dedica
a esta tarea de escribir poesía, no vive de esto, trabaja de otra manera, pero esa carrera, esa manera de hacerse cargo de la palabra poética, le pide al escritor una enorme cantidad de esfuerzo. Ahí te ¿no? entendí. La poesía te exige, para escribir poesía, esto, en mi opinión, vivir en estado de poesía. No se puede uno sentar y escribir un poema y listo, y es lo único que hizo a nivel poético en el día. Uno mira así, uno vive así, uno vive en estado de poesía. Escribir poesía te exige estar atenta al mundo que te rodea. 100%. En ese sentido es que... Ahí te entendí. Porque además de eso, vos llevás adelante otras tareas relacionadas con la poesía. Sabemos de los encuentros que hasta antes de la pandemia tenías de lectura. El ciclo de poesía en Bellavista, que lo hacíamos acá en Ceres, y el ciclo de poesía Mojito, que surge, que lo hacíamos en Boc, en Saint-Exupéry, en la librería, y los talleres, ¿no? Hace 8 años que venimos haciendo talleres en la librería. Ese es otro tema sobre el que quería conversar. Normalmente uno conoce que existen talleres de cuento, talleres con narradores, bueno, es una larga tradición en la Argentina del tallerismo. ¿Cómo es trabajar un taller de poesía? Maravilloso, es maravilloso. En el taller de poesía es redescubrir el mundo, En general en mis talleres yo no pido conocimientos previos, sí me interesa que lean mucha poesía, pero no me interesa la parte técnica, ni que analicen un poema, no, a mí lo que me interesa para integrar los talleres es descubrir que el otro tiene esa mirada poética, que está parado en el mundo desde la mirada poética. De alguna manera uno se pregunta si se puede enseñar a escribir poesía, ¿cierto? O por lo menos el que está afuera. Yo creo que se puede enseñar los tips que una tiene para mejorar lo que el otro escribe. Yo creo que la mirada poética no se puede enseñar. O la tenés o no la tenés. Y eso ves vos. El arte me parece que está en descubrir quién la tiene y quién no. Claro, bueno, ahí a eso quería llegar, ¿cierto? Tu trabajo, de alguna manera, es esa mirada sobre lo que quien se inscribe en un taller pone en escena, ¿cierto? Pero se descubre de la manera más insólita. Por ejemplo, una pregunta que hago para saber si está bien en el taller la persona, si es el taller que busca y si es la persona que yo busco para el taller, es cómo elegís una buena sandía, por ejemplo. Porque es la mirada poética en la cosa cotidiana. A mí no me interesa el hacerse el poeta, el tener la pose de poeta. Claro. A mí me interesa el genuino, el que lo vive así. Ahí estamos. Demos una vueltita y hablemos de tu vida como poeta. Sabemos que obtuviste un premio muy importante hace muy poco tiempo. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? El año pasado con Sarmina, Sarmina obtuvo el primer premio categoría poesía del Fondo Nacional de las Artes. Realmente fue una alegría enorme, Y se editó este año por Mascarón de Proa, que es una editorial cordobesa. Bien, la poesía de Valeria Parizo trasciende las fronteras locales, ¿cierto? Claro. Y ¿cómo te manejas con la difusión de tus trabajos, de tus obras? Yo soy muy activa con respecto a la difusión y me difunden mucho también, así que fluye, ¿no? Los chicos de Saint-Exupéry, de la librería también, ellos siempre, desde el primer libro mío tuvieron mis libros, de boca en boca también, ¿no? Con los talleres, con Mojito. Mojito se llama el taller, ¿no? Sí. Porque yo digo que un mojito no es ni la hierba buena, ni el limón, ni el agua, ni el azúcar.
es todo junto, ¿no? Y con la poesía es igual, no es ni que tenga ritmo, solamente ritmo, ni que tengas solamente la mirada poética, ni que tengas métrica, ni que... Es todo un engranaje, es como un mojito. Bueno, y los chicos también de la librería difunden mucho esa actividad. Para ir cerrando esta charla que podría prolongarse horas y horas, ¿cierto? ¿Qué autores contemporáneos o clásicos de la poesía son los que más te han impresionado? Si querés mencionar algunos. Autores, autoras, ¿cierto? No. Y a mí me gustan mucho las poetas uruguayas, Idea Vilariño, Marosa Di Giorgio, Idea Vitale, y me gustan mucho los poetas chilenos, Zurita, Jorge Taylor. Me gustan mucho los poetas chilenos y argentinos, bueno, Irene Cruz, Jorge Aulicino, Diego Roel, que es un amigo, J.L. Andrade. Esos son, te estoy hablando de contemporáneos, ¿no? Hay un montón para leer. Además de agradecerte, me voy a permitir que invitar a los encuentros de poesía, de lectura de poesía que hace Valeria, a partir del momento en que salgamos de esta situación de excepcionalidad en la que estamos sumergidos, porque me parece que para nuestra comunidad es una oportunidad de acercarse a las voces de la poesía, ¿no? Y mientras esperamos que todo esto se normalice, que lean poesía, porque la poesía nos ayuda a respirar. La poesía, con poesía respiramos mejor. Comparto con eso y te agradezco. Gracias a vos.